Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy es ya 10 de febrero de este 2021 y bueno, ya estamos en el quinto episodio de esta temporada 2 y pues estamos en temporada de grandes invitados, como ustedes recordarán. Primero nos acompañó en los primeros dos episodios eh, el doctor José Luis González Callejas, que nos habló sobre teoría de sistemas y políticas públicas. Después estuvo en los episodios 3 y 4 el doctor Gerardo Ábalos, que nos hizo una interesantísima indagación sobre la estatalidad y su relación con las políticas públicas. Y bueno, en este quinto episodio no nos queremos quedar atrás porque está una super invitada de lujo. Ella es la doctora Pilar Berrios Navarro. Eh, bueno, ella es profesora del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco. Es ni más ni menos que también integrante del Comité Técnico de Selección del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México, un instituto nuevo en la capital, al cual hay que echarle un ojo. Y bueno, su último artículo estuvo relacionado con derecho a la ciudad y género, ¿no? Que son dos temas que conoce muy bien. Pues antes de abordar a nuestra querida invitada, pues le doy la más cordial bienvenida a nuestro colega y amigo Ángel Mundo López. Ángel, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues sí, como dices, de plácemes, porque pues seguimos con todo en esta segunda temporada con estos invitados de lujo y pues ahora tenemos la Sí, oportunidad de que Pili nos haga el favor y pues poner el acento en esto que acabas de mencionar, Carlos. Hay que ponerle atención a este instituto nuevo surgido del proceso constituyente de la Ciudad de México, sí, en donde se trata de establecer un horizonte de planeación a largo plazo, ¿no? No ya no quedarnos en el horizonte acotado de 3, 6 años, sino que estar pensando a un tiempo mucho más lejano para tratar de improvisar menos en todo el proceso de planeación, ¿no? La planeación que es tan importante. Carlos, a lo mejor tú pues eras muy joven y no te quiero juvenear o chamaquear, digo, bueno, sabes que menos mal. existió, No, no hay pero problema, ¿eh? hace años existía una Secretaría de Programación y Presupuesto, que después fue Todavía me tocó, sustituida sí. y que todas esas funciones fueron trasladadas a otras dependencias, ¿no? Particularmente a una, pero pues no quiero hablar, sino que esto, pues ya que nos lo comente Pili, agradeciéndole aquí su presencia, y pues decir, Pili, ¿cuál es la importancia de la planeación? ¿Qué tiene que ver la planeación en todo el ciclo de la política pública? ¿Cómo estás? Mm. Hola, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Ya desde hacía tiempo les decía tanto a Carlos Aguilar como a Ángel Mundo, yo quiero estar, ¿no? En Sí, sí, ese sí. proyecto y pues agradecer la invitación y sobre todo frente a un tema que, bueno, el ámbito de las políticas públicas, al igual que ustedes saben, lo saben muy bien, me apasiona, ya llevo algunos años inmersa en ello. Y pues el tema de la planeación surgió, la relevancia de la planeación surgió sobre todo en mi participación entre el 2008 y 2012 en el Evalúa DF, ¿no? Esta instancia que es como, digamos, no diría que un símil de Coneval en la Ujú. ciudad, sino una instancia diferente, pero en donde las tareas sí son compartidas de evaluar el desarrollo social. En esa primera generación del Consejo de Evaluación, pues lo que ubicábamos era que había un déficit de capacidades instaladas para la evaluación porque había un déficit de planeación en Mm, la ciudad, ¿no? ujú. Y entonces ubicábamos que no puede haber evaluación si no hay Claro. planeación. Y bueno, nos tocó ver en aquel tiempo, pues los primeros esbozos de reglas de operación de los programas en la ciudad, en donde ya había una trayectoria importante, ¿no? Una vez que entró el primer gobierno democrático, pero pasadas ya 2, 3 administraciones, el déficit de planeación y evaluación continuaba, ¿no? Entonces, desde ahí como que ubiqué la relevancia de la planeación dentro del ciclo de las políticas públicas. Hay quien lo ve como dos enfoques diferentes, yo digo que no, que son complementarios, ajá, porque en la etapa de formulación de política pública, cuando vemos problema público,
análisis de alternativas, decisión y diseño, pues entre la decisión y el diseño, las herramientas de la planeación resultan fundamentales. En nuestro país hay una trayectoria amplia de planeación, hay quien diría, no, pues la planeación es más relevante que el enfoque de política pública. Yo digo, falso dilema, son totalmente compatibles, ¿no? Quizá la planificación tiene una trayectoria más larga, ¿no? Obtuvo su clímax en la década de los años 60, en donde, por ejemplo, Nehru, que fue un primer ministro de la India ya en los años 60, decía, pues la planificación es aplicar la inteligencia para tratar los hechos y las situaciones como son y para encontrar un modo de resolver problemas, ¿no? Entonces ahí el engarce con la política pública, en donde lo que nos convoca es la resolución de problemas públicos. ¿Bajo qué lógica? De una nueva racionalidad, ¿no? Oye, Pili, implícitamente nos estás diciendo que en México, al menos en los últimos años, en los años más recientes, ha habido mucha programación y poca planeación. ¿Cómo se encuentra? Vemos ciertos déficits en los últimos años de la planeación, pero entonces, ¿esto ha quedado sustituido por demasiada programación? Porque creo que incluso hasta en la academia creo que seguimos confundiendo planeación con programación y pues creo que sí son cosas distintas y en política pública se notan los problemas que de ello derivan. Pues frente a tu pregunta, Carlos, yo diría que más que programación ha habido más presupuestación, menos programación y mucho menos planeación, ¿no? Esta cuestión de presupuesto por programa, que es una perspectiva ya añeja, de alguna manera las inercias predominan sobre los nuevos enfoques y ahora, a pesar de que se habla de planeación por resultados, cadena de valor, por ejemplo, también el boom de la planeación estratégica, ¿no? Llevada al ámbito público, planeación con enfoque de derechos, que por ejemplo es algo que a nosotros nos interesa, pues la inercia termina resolviendo casi de manera doméstica cuánto tengo, cuánto puedo gastar y qué es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, este déficit de planeación, que entiendo, tu pregunta va más en términos de decir, pues hagamos programas, no sin necesariamente tener un diagnóstico situacional presente, tener una perspectiva, y entonces es estar resolviendo sobre la marcha. Y ahí la importancia, pues, de que la planeación, al menos en la Ciudad de México, está revitalizándose de manera muy fuerte, ¿no? Porque uno de los grandes logros en la Constitución fue precisamente incorporar un sistema de planeación, teniendo a la cabeza un instituto de planeación y prospectiva que era muy necesario, o que es muy necesario para la ciudad, ¿no? Y que hasta este año, ya con la designación de su director, pues vamos a poder ver cómo se materializa, ¿no? Pero en la Ciudad de México no ha habido planeación, a pesar de que hubo un comité, ¿no? de planeación, el COPLADE, ¿no? Pero en donde casi estaba en la oscuridad. Entonces, este instituto tiene la característica de involucrar a los múltiples actores en varios de sus mecanismos, como el directorio técnico, ¿no? que estamos justo en ese proceso de selección, lo que vendrá después, que es el Consejo Ciudadano, y entonces el gran desafío es cómo desde la ciudadanía apropiarnos, ¿no? de ese espacio, en el buen sentido de la palabra, de ese espacio de construcción, de deliberación, de imaginación, de cómo queremos la ciudad en la que vivimos, ¿no? Sí, porque, Ángel, no sé si coincidas, pero pues creo que, digo, pese a que en la Ciudad de México, en la actual Ciudad de México,
pues se tuvo bueno, todavía se tiene un bellísimo palacio del ayuntamiento, y que esta cuestión de los municipios, bueno, mucha de esta históricamente se gestó en lo que territorialmente hoy es la Ciudad de México, pero que nunca fuimos un municipio como tal, ¿no? Siempre estuvimos relegados a ser un distrito de la federación, un distrito federal. Teníamos un departamento del Distrito Federal, ahora tenemos una jefatura de gobierno. En fin, no tenemos estas figuras bueno, poco a poco se han venido ganando, y que pues es paradójico, ¿no? Como la gran Ciudad de México tiene estos problemas a veces elementales, ¿no? Porque como dice Pili, pues en realidad no se planea en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, no sé, Ángel, si tú me permites preguntarle a la doctora Pili, ¿en qué va este instituto? ¿Cuál es su estado actual? ¿Cómo sería, Pili? Bien, ¿por dónde va el instituto? ¿Sí? Uh-huh. Pues mire, para empezar, yo creo que lo que hay que valorar muchísimo es que es un organismo descentralizado. Entonces, que en las discusiones del constituyente se llegó a plantear hasta la necesidad de un órgano autónomo, ¿no? En donde precisamente a partir de tareas tan específicas como la elaboración de un programa general de desarrollo con una perspectiva a 30 años, pues le da una capacidad de diseño, de orientación, de ordenamiento y racionalidad de las múltiples dinámicas de una macrociudad, ¿no? De una metrópoli como la nuestra, ¿no? Una megalópoli, ¿no? Como se le llama, ¿no? Y en donde la perspectiva metropolitana está presente, que también eso es un gran acierto que quedó plasmado en nuestra Constitución. Entonces, el Instituto de Planeación va a tener esa capacidad de decisión, esa capacidad de manejar los recursos propios en aras de, por ejemplo, articular 3 enfoques importantes. Un enfoque de derechos humanos, un enfoque de medioambiental, de sustentabilidad, ¿no? Y bueno, no solo tiene que ver con arbolitos, sino de decisiones que pueden impactar a las generaciones futuras, y un enfoque de territorial, ¿sí? Entonces, para eso, por eso se habla del sistema de planeación. Entonces, yo diría, el instituto es uno de los elementos, ¿no? En programas anteriores ustedes hablaron sobre esta teoría de sistemas y su relación con las políticas públicas, y pues una forma de materializar esto para el análisis, para la reflexión, es ver si realmente cuando se diseña un andamiaje institucional como el que está planteado en el sistema de planeación, va realmente a funcionar la coordinación intragubernamental, la coordinación intergubernamental, sobre todo por el tamaño de nuestra zona metropolitana, y la relación con diversos actores como los privados o bien como los sectores académicos y sociales, ¿no? Entonces es un diseño institucional ambicioso que necesitamos respaldar e impulsar para que realmente arroje esos resultados que se esperarían y que estuvieron en el espíritu, pues, de ese apartado de planeación dentro de la Constitución de la ciudad. Pues suena algo ambicioso, por decirlo menos, y lo ambicioso tiene que ver con lo que no se ha hecho más que por lo que hace falta hacerse, ¿no? No porque sea imposible de no hacerse, sino porque es tanto lo que no se ha hecho que esto que se está planteando a 30 años, este plan integral, ¿no? Más adelante quiero plantear una pregunta sobre la integralidad justamente, pero esto de que se tenga estos 3 enfoques de los derechos humanos, de lo ambiental y la sustentabilidad y de lo territorial, me parece que abarca demasiado, y el gran problema iba a ser poner de acuerdo a las distintas partes, ¿no? Poner de acuerdo a los distintos actores que comprendan lo mismo por estos enfoques, ¿no? Porque pues a lo mejor algún arquitecto, algún ingeniero, algún
básicamente ellos pues no pueden pensar o pueden pensar de manera distinta un enfoque de derechos de lo que puede hacerlo un sociólogo, un antropólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está fuertemente este proceso tan ambicioso y lo que quería plantearte, Pili, es de, curiosamente, ahorita tenemos este instituto en el que se está echando a andar, pero curiosamente la gran paradoja de la Ciudad de México es que ha sido un baluarte, ha sido una entidad de avanzada muchas veces con estos organismos, pero que se quedan ahí frustrados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esto que mencionabas de que existía un COPLADE, que curiosamente estaba enfocado más a temas de programación que a temas de presupuestación, como la tendencia que venía ocurriendo desde hace algunos años, ¿no? Pero finalmente tampoco el COPLADE nos ayudó a planear de mejor manera nuestras políticas públicas aquí en la ciudad, ¿no? Faltaba particularmente, creo yo, esbozar o asentar o consolidar específicamente un enfoque de derechos, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles habrían sido los déficits de ese COPLADE frente a lo que pues tú experimentaste cuando fuiste consejera en Evalúa? Bien, que me falta profundizar más en el conocimiento del quehacer del COPLADE, pero a mí me parece que terminó teniendo un peso muy, en una cultura muy, muy localista, ¿no? De cuando el presidente municipal necesita recolectar la firma, ¿no? Del COPLADEMUN para poder llevar a cabo algún proyecto. Yo no sé hasta dónde el COPLADE de la ciudad terminó siendo eso también, como un espacio protocolario, formal de autorización, y en donde ahí sí se marca una diferencia muy clara con el Instituto de Planeación, porque yo diría es un instituto de creación, de imaginación, de formular, ajá, esas visiones de la ciudad en donde, pues, gran desafío, ¿no? Cuando hablamos de la Ciudad de México se habla como de ese monstruo que amamos, pero que cuando hay que subirse al metro o cuando hay que llegar a un lugar con el tiempo muy acotado, pues se nos vuelve, digamos, una tirana, ¿no? Esta ciudad, este monstruo que es nuestra urbe. Pero yo diría que es casi inédito, como en el 2008 apenas incursionamos en las tareas de evaluación, es siglo XXI y la Ciudad de México va a empezar a incursionar en una perspectiva de planeación integral, de planeación prospectiva, ¿no? Pero con múltiples desafíos. Y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la dinámica económica de la ciudad y con la dinámica social de la ciudad. ¿Es posible planear ambas cosas? ¿Es posible conciliar ambas cosas? Sobre todo, no solo en la diferenciación de los intereses, la lógica, las perspectivas, sino también en algo como muy latino, ¿no? Nuestro, así como que es de la improvisación, muy barroco, las ¿no? colonias empiezan a armarse, las casas van creciendo, ¿no? Hoy por la mañana vi fotografías, ¿no? Precisamente con arquitectas y arquitectos, porque no solo son antropólogos, arquitectos, ingenieros, sino que también hay mujeres ahí, que necesitamos que haya más mujeres, que después hablaré de ese punto, Adelante, sí. Bueno, pues cierro el paréntesis. De las 40 postulaciones para integrar el directorio técnico del Instituto de Planeación, solo se recibieron 8 postulaciones de mujeres. Hay que impulsar más el tema de la ciudad y la participación de múltiples actores, no solo mujeres, sino también, por ejemplo, de los pueblos originarios, personas con discapacidad, porque quieras o no, esa identidad los hace y las hace vivir a la ciudad de diferentes maneras. Y necesitamos una ciudad inclusiva en ese sentido. Pero bueno, regreso a lo que les comentaba, una fotografía en donde sale un cuarto de un segundo piso y que solo se está sosteniendo por tres palitos. Y uno dice, ¿cómo logran eso las familias, no? Pero ahora sí que la necesidad es la madre de la creatividad. Y entonces,
lo caótico tampoco requiere que se ponga una camisa de fuerza para esos esfuerzos sociales, ¿no? Pero sí se requiere también de mayor regulación, como para que, digamos, paremos con esa sinrazón de construir viviendas que nunca van a ser habitadas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí. O bien, cómo construir nuevas vialidades en donde los grupos no se sientan vulnerados en términos de sus territorios. O sea, por un lado sí hay una necesidad de intensificar, de mejorar el tránsito, los vehículos, pero también está esa otra parte identitaria y cultural, y creo que el Instituto de Planeación puede ser un espacio de concertación, de encuentro, ¿no? Quizá le estoy dando muchas tareas al Instituto de Planeación, pero Bueno, pues cuando son instituciones nuevas y cuando hay respaldo ciudadano y de diversos sectores, creo que las universidades públicas, ¿no? La UAM, por ejemplo, la Universidad Metropolitana, que estamos precisamente ahí, pues podrían generarse algunas alianzas estratégicas, sinergias que podrían contribuir a fortalecer esos esfuerzos. incluso ser convocante, ¿no? Digo, entre tantas cosas que se pueden hacer, pero que la UAM sea un espacio convocante también, un espacio de discusión, ¿no? Y Pili, digo, ya estaríamos cerrando, ¿no? Digo, por el formato que manejamos de más o menos 20 minutos. Y yo quisiera, pues, pedirte si nos acompañara a un segundo capítulo. Y porque estoy seguro que Ángel tiene también muchas preguntas y creo que también tú, Pili, querías comentarnos también muchas otras más. Y yo quiero preguntarte pues, justamente en este andamiaje y a lo mejor, no sé si nos puedas aceptar un segundo capítulo y de ser posible, que terminábamos con una pregunta para ver si en un siguiente capítulo nos ayudarías a resolver, ¿no? Pues que a mí me interesa mucho esta parte de este andamiaje, de esta sistematización del enfoque de derechos, de la perspectiva medioambiental y sobre todo de las características territoriales o socioterritoriales de nuestra Ciudad de México, que son brutalmente distintas y complejas y diversas, ¿no? Eh, eh, pero también quiero destacar para todo el amable público que nos sigue en este podcast y en estos videos de YouTube, pues que decir que también la doctora Pilar Berrios no solo es una persona muy importante dentro de la academia o participante ahora como parte de sus comités del Instituto de Planeación, sino que también es una persona muy activa dentro de la sociedad civil. Entonces, yo también quiero preguntar de esto que planteabas, de cómo esta demanda ciudadana en tanto movimiento social, ¿no? De vivienda, de agua, de violencia, de salud, ¿no? Que nos tiene a todos desatados. Eh, ¿Cómo ves tú al Instituto de Planeación respecto a ese tipo de demandas de la sociedad civil organizada y de la sociedad que está demandado, pero que tal vez no está organizada? Porque no todos pertenecemos a una organización civil. Entonces, nuestra ciudad tiene las posibilidades de escucharlo. ¿El Instituto de Planeación crees tú que tenga las posibilidades de permear estas demandas? ¿Cómo ves, Ángel, si pudiéramos dejar hasta aquí esta pregunta un poco amplia, tal vez un poco diversa, tal vez un poco injusta para el propio Instituto de Planeación, delegarle demasiado, pero que nos puede ayudar Pili en un segundo capítulo? ¿Cómo ves? Pues Ángel, esperemos, Ángel. Pili, no sé si podemos contar con tu participación para una segunda cápsula y que nos puedas ayudar a resolver estas preguntas y por ahí unas que se me quedaron en el tintero, no sé, quedamos a tu disposición. No, pues por supuesto, con muchísimo gusto, ¿no? El tiempo se va volando, ¿no? Volando, sí. Y para mí ha sido muy grato y por supuesto, las veces Va. que sea necesario. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Pili, Carlos, gracias por esta presencia en esta oportunidad y nos estamos viendo para la próxima. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Síganos en redes, denle like.